La casa estaba en silencio aquella tarde, un silencio que parecía demasiado denso para un día cualquiera. Las luces eran tenues y el cálido resplandor del sol bajando tras las ventanas trazaba sombras alargadas sobre el suelo de madera. Tomé un libro para distraerme, pero no podía concentrarme. Apenas habían pasado unas semanas desde que mi madre y su padre decidieron vivir juntos, y aunque siempre me había sentido cercano a él, algo en la dinámica entre nosotros había cambiado. Él era todo lo que no era yo: alto, seguro de sí mismo, con una manera de moverse que hacía que los espacios parecieran suyos sin esfuerzo. Y yo, siempre en busca de algo que ni siquiera podía identificar. Pero cuando lo escuché acercarse, mi pulso se aceleró ligeramente, un detalle que no pude ignorar. Golpeó suavemente la puerta y apenas me dio tiempo a decir «pasa», antes de que la abriera y se asomara con una sonrisa. «¿Te molesto?», preguntó, con esa naturalidad que le hacía parecer que siempre tenía un propósito claro, incluso en las cosas más simples. «No, para nada», respondí rápidamente, sintiendo cómo se tensaban mis hombros. Se acercó y se sentó en el borde de mi cama, apoyando los codos en las rodillas mientras me miraba con una expresión seria pero cálida. No era una mirada común. Había algo más, algo que sus palabras no transmitían, pero que llenaba el aire entre nosotros de una tensión tácita. Sentía que cada movimiento de él, cada detalle, cobraba más peso de lo habitual. Asentí lentamente, sintiendo que la distancia entre nosotros, apenas 1 metro, se volvía palpable. Mi habitación, normalmente un refugio de tranquilidad, ahora me parecía más pequeña, como si sus paredes nos empujaran más cerca. Desvié la mirada hacia el suelo, sintiendo un nudo formarse en mi garganta sin motivo aparente. Era solo una conversación, pero mis pensamientos se agitaban. Él se reclinó un poco, con una facilidad despreocupada que me hacía sentir aún más fuera de lugar. «Es raro estar aquí contigo», comentó en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Algo en sus palabras me hizo levantar la vista, sorprendido por el tono. Su mirada, directa y penetrante, me desarmó. No había ninguna de las barreras o bromas habituales que solíamos emplear para mantener la relación en un plano seguro. No, su expresión era franca, y esa sinceridad me resultaba intimidante. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando mantener la voz neutral, aunque sentía que cualquier control que tuviera sobre mis emociones estaba a punto de ceder. «A que ya no somos solo amigos», dijo, inclinándose un poco más hacia adelante, con su mano casi rozando la mía sobre el colchón. «Ahora somos familia, supongo», susurró, con una mezcla de ironía y resignación en su tono. Su dedo se movió ligeramente, tocando el mío apenas un instante antes de retirarse, pero ese pequeño gesto bastó para que mi piel se encendiera. Sabía que no debería afectarme tanto, que no debería ver ni sentir nada, fuera de lo común en un simple roce. Pero no podía evitarlo. Algo en ese momento me pareció diferente, algo profundo que, hasta entonces, había logrado mantener a raya en mi mente. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar cada uno de mis latidos, retumbando en mis oídos. Nos quedamos así, mirándonos sin decir una palabra, como si ambos esperáramos que el otro diera el primer paso, pero sin saber cómo ni por qué. Sentía sus ojos estudiándome, analizando cada detalle de mi reacción, cada respiración irregular que intentaba disimular. «No sé por qué estamos hablando de esto ahora», murmuré, sintiéndome torpe e inseguro, aunque una parte de mí estaba terriblemente consciente de cada centímetro que nos separaba, o más bien, que nos mantenía juntos. Su mano se movió hacia la mía otra vez, más lenta esta vez, y no me atreví a apartarla. Dejé que sus dedos se entrelazaran ligeramente con los míos, y el leve contacto envió una oleada de nerviosismo y algo más profundo a través de mí. Sentía que el mundo entero se había reducido a ese simple toque,
y que nada de lo que había sucedido antes o después importaba. Levanté la vista, y la intensidad en sus ojos me dejó sin aliento. «No sé cómo evitar esto», dijo en voz baja, su tono tan suave que apenas era un susurro. «Es como si algo me empujara hacia ti, como si...» Se detuvo, bajando la vista por un momento, y el silencio volvió a instalarse entre nosotros. No sabía qué decir. Mis pensamientos se enredaban en una maraña de emociones contradictorias, pero lo único claro era que, en ese instante, no quería que se apartara, no quería que rompiera el contacto. Mis dedos respondieron, apretando los suyos en un gesto que sentía casi como una rendición. Sus ojos encontraron los míos otra vez, y el peso de esa mirada me hizo sentir vulnerable de una manera que no recordaba haber experimentado nunca. Cada palabra, cada silencio, cada pequeño gesto entre nosotros se sentía cargado de significados ocultos, de deseos que apenas me atrevía a reconocer. Sabía que todo esto estaba mal, que no debería permitir que las cosas siguieran en esta dirección, pero al mismo tiempo, una parte de mí no quería detenerlo, no quería retroceder. De pronto, él se inclinó ligeramente, acercándose apenas unos centímetros más. Pude sentir su aliento, cálido y cercano, y la proximidad entre nosotros se volvió aún más tangible. Mi mente gritaba que diera un paso atrás, que rompiera el hechizo que parecía habernos atrapado, pero mis pies permanecieron clavados en el suelo, mi cuerpo respondiendo a un impulso que no lograba comprender ni controlar. «¿Estás seguro de esto?», susurré, mi voz temblando ligeramente. La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme, como si una parte de mí aún estuviera buscando una excusa, una razón para escapar. Pero en el fondo sabía la respuesta. Podía verla en sus ojos, en la forma en que sus dedos seguían entrelazados con los míos, en la forma en que su cuerpo parecía estar al borde de una decisión irrevocable. Asintió lentamente, sin romper el contacto visual. No hubo palabras después de eso, solo un entendimiento tácito que flotaba entre nosotros, como si hubiéramos cruzado una línea invisible que nunca podría deshacerse. Sentí cómo mi cuerpo respondía, cómo la cercanía de su piel contra la mía encendía algo que hasta ese momento había reprimido. Cerré los ojos, dejándome llevar, dejando que el momento nos consumiera. El aire entre nosotros se volvió tan espeso y denso que apenas podía respirar. Cada fibra de mi ser parecía vibrar con una energía nueva, casi dolorosa, como si todas mis emociones hubieran alcanzado un punto de ebullición. Su mano en la mía, sus dedos entrelazados con los míos, me anclaban a una realidad que parecía tan peligrosa como tentadora. Era un momento que, de alguna manera, había imaginado y temido, pero nunca creí posible. Él me miró, sin decir nada, y su pulgar trazó un lento recorrido sobre mi mano, un gesto tan simple que me hizo temblar. Sabía que estaba mal, que deberíamos detenernos, que un paso más significaba no poder dar marcha atrás. Pero había algo en la intensidad de su mirada, en el peso de su proximidad, que me desarmaba, que hacía que cada pensamiento racional se disipara en el aire, dejándome solo con la urgencia de aquel instante. No era solo el toque de su mano, sino el modo en que sus ojos parecían hablar, confesándome algo que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta. Sentí mi respiración acelerarse y, sin darme cuenta, mi otra mano se movió por sí sola, buscando el calor de su brazo. El roce fue leve, casi imperceptible, pero para mí fue como un relámpago. Podía sentir el latido de su pulso bajo mi palma, firme y rápido, reflejando el mismo torrente de emociones que sentía dentro de mí. Se inclinó hacia mí, cerrando la distancia de manera casi imperceptible, y su rostro quedó a pocos centímetros del mío. Pude ver cada detalle de su expresión, la tensión en sus mandíbulas, la suavidad en sus ojos que, sin embargo, parecían contener una lucha interna. En ese momento, algo se rompió dentro de mí.
algo que había mantenido oculto y sellado, y antes de darme cuenta, mis labios comenzaron a moverse hacia los suyos, como si una fuerza magnética nos atrajera sin remedio. Nuestros labios se rozaron, apenas un instante, pero esa breve caricia bastó para que el mundo se detuviera. No había espacio para el miedo o la duda, solo para el peso aplastante de ese momento, para la innegable realidad de lo que ambos sentíamos. Cuando nuestros labios se unieron de nuevo, fue un beso suave, lento, como si ninguno de los dos quisiera precipitarse. Era un primer beso, cargado de toda la emoción acumulada, de todas las palabras no dichas, de todos los silencios cargados de significados que habíamos compartido sin saberlo. Sentí su mano en mi nuca, acercándome más a él, y mi propio cuerpo reaccionó sin pensarlo, buscando más de ese contacto que parecía disipar todo pensamiento coherente. Cada segundo que pasaba intensificaba la conexión, y lo que comenzó como un roce tímido se transformó en un beso profundo, apasionado, en el que ambos parecíamos perder la noción del tiempo. Su piel estaba cálida bajo mis manos, y la cercanía de su cuerpo contra el mío me hacía sentir cada latido, cada respiración, cada leve temblor que nos recorría. El peso de lo que estaba ocurriendo nos envolvía, y aunque sabía que cruzar esa línea significaba aceptar consecuencias que no podía prever, no me importaba. En ese instante no existía nada más que él y yo, y todo lo demás se desvanecía como un eco lejano. Sentía que cada fibra de mi ser estaba alineada con el suyo, como si el destino hubiera trazado un camino inevitable que finalmente estábamos dispuestos a recorrer, sin miedo y sin vergüenza. Mis dedos se deslizaron por su rostro, explorando cada contorno, cada pequeño detalle, mientras nuestros labios continuaban entrelazados en un silencio lleno de promesas no pronunciadas. Podía sentir cómo sus manos me sostenían, cómo el calor de su cuerpo me envolvía, y cada respiración compartida se sentía como un pacto, un compromiso tácito que ambos comprendíamos sin necesidad de palabras. Nos alejamos apenas un momento, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, y nuestras respiraciones entrecortadas llenaban el aire. «No deberíamos», susurré, apenas capaz de encontrar la voz, pero sin moverme ni un centímetro para romper el contacto. Mi mente intentaba recordar todas las razones por las cuales esto era un error, pero mi cuerpo estaba inmóvil, incapaz de separarse de él. La sensación de su piel contra la mía era un ancla, algo que no estaba dispuesto a soltar, no después de haber cruzado esa barrera invisible que habíamos ignorado durante tanto tiempo. «Lo sé», respondió, con la voz ronca, apenas audible. Pero, al igual que yo, no se apartó. En lugar de eso, sus labios se deslizaron suavemente sobre los míos, en un beso lento y profundo que pareció borrar todas mis dudas. Sus dedos se enredaron en mi cabello, sosteniéndome como si temiera que me desvaneciera, y yo me dejé llevar, cada pensamiento racional disolviéndose con cada caricia. El tiempo perdió sentido. No sé cuánto tiempo pasamos así, atrapados en una burbuja de silencio y deseo, en un espacio donde nada más importaba. La lógica, las normas, el temor al futuro, todo quedó relegado a un segundo plano mientras nos perdíamos en el contacto del otro. Mis manos recorrían su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo mi tacto, cada reacción que provocaba mi cercanía, y no podía evitar estremecerme, incapaz de negar lo que sentía. Finalmente, nos separamos solo lo suficiente como para respirar, y nuestras miradas se encontraron, cargadas de una mezcla de deseo y de esa conexión que ninguno de los dos podía explicar. No había palabras que pudieran abarcar todo lo que habíamos cruzado en ese momento, la intensidad de un sentimiento que había pasado inadvertido pero que, ahora, se había vuelto innegable. Me pregunté si él sentía lo mismo, si esa mezcla de temor y atracción, de vulnerabilidad y confianza, lo consumía tanto como a mí. «Esto cambia todo», murmuró, su voz apenas un susurro,
como si todavía intentara procesar lo que acababa de suceder. Pero yo no tenía una respuesta, ni siquiera una certeza sobre el futuro. Lo único que sabía era que algo profundo e irreversible había despertado entre nosotros, algo que ya no podía ignorarse, algo que viviría con nosotros, sin importar lo que decidiera el destino. Lo miré en silencio, asintiendo ligeramente, sin saber cómo verbalizar todo lo que había sentido en esos instantes. No había vuelta atrás. Ese beso, esa conexión, lo había cambiado todo, y aunque una parte de mí temía lo que vendría, otra se sentía liberada, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. El silencio que se instaló entre nosotros no era incómodo, era un tipo de calma que nunca había sentido antes, como si hubiéramos llegado a un acuerdo tácito, a un lugar donde las palabras ya no eran necesarias. Mis pensamientos eran un caos, pero mi cuerpo estaba en paz, como si en el contacto de nuestras miradas encontrara algo que llevaba tiempo buscando. Sentía el peso de lo que habíamos cruzado, una línea invisible que separaba todo lo que habíamos sido hasta ese momento de lo que vendría después. Él también lo sentía. Podía verlo en la forma en que me miraba, con una mezcla de vulnerabilidad y algo que parecía aún más profundo, más honesto de lo que jamás me había permitido ver en él. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz suave, sin apartar sus ojos de los míos. La pregunta flotó en el aire, y aunque ambos sabíamos que había riesgos, complicaciones que podrían venir con lo que habíamos empezado, en ese instante no importaba. Sentía que en ese momento solo existíamos él y yo, en esta habitación que de pronto parecía un universo en sí misma, un espacio cerrado donde el resto del mundo se desvanecía y todo lo que importaba era lo que sentíamos, lo que habíamos descubierto en el toque de nuestras manos, en la cercanía de nuestros cuerpos. No lo sé, respondí, y aunque mi voz temblaba, había una claridad en mis palabras que me sorprendió. Solo sé que no quiero que esto termine, no quiero que desaparezca. No había manera de explicarlo, pero lo que habíamos compartido no se sentía como un error. Se sentía correcto, como si en cada pequeño roce, en cada gesto, estuviéramos encontrando algo que habíamos perdido o ignorado durante demasiado tiempo. Él asintió, y en lugar de hablar, acercó su mano a mi rostro, sus dedos rozando suavemente mi mejilla. El calor de su piel contra la mía, tan cercana, tan tangible, me dejó sin aliento. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación, permitiéndome disfrutar de ese momento sin la culpa o la duda que normalmente habrían tomado el control. Su mano se deslizó hasta mi cuello, y el leve contacto me provocó un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo. Era como si ese pequeño gesto despertara en mí algo que había estado dormido, algo que ahora se mostraba con una claridad que no podía ignorar. Nos miramos una vez más, y sentí que algo profundo e irrevocable estaba ocurriendo entre nosotros, algo que iba más allá de las palabras y las normas. No sabía qué significaba, pero sentía que, de alguna manera, habíamos encontrado un lugar donde nuestras almas se comprendían, un espacio en el que ambos podíamos ser nosotros mismos, sin miedo ni reservas. Lo vi en sus ojos, en la forma en que sus dedos seguían acariciando mi rostro, trazando un camino de fuego y ternura que hacía que todo lo demás desapareciera. Sentía que en ese momento, cada respiración, cada latido, cada pequeño movimiento entre nosotros formaba parte de un lenguaje silencioso que solo nosotros comprendíamos. Él se inclinó hacia mí y el espacio entre nuestros labios se redujo a un susurro. Cerré los ojos de nuevo, permitiendo que el momento nos envolviera, dejándome llevar por la certeza de que esto era algo único, algo que no había sentido antes. Cuando nuestros labios se encontraron, fue un beso suave, lento, pero cargado de una intensidad que me hacía sentir cada nervio, cada célula, vibrando al unísono con él.
Era como si en ese contacto se condensara toda la emoción, toda la vulnerabilidad, todo el anhelo que había estado acumulando sin darme cuenta. Su beso no era solo un gesto físico, era una promesa, una declaración silenciosa de algo que ambos sabíamos, pero que aún no podíamos verbalizar. Sentí cómo sus manos se deslizaban por mi espalda, y el calor de su toque me hacía sentir como si mi piel estuviera ardiendo. Cada caricia, cada pequeño roce, cada leve susurro de su respiración en mi piel, me hacía sentir más vivo que nunca. Mis propios dedos comenzaron a explorar su rostro, sus hombros, sintiendo cada línea, cada detalle, como si estuviera memorizando cada parte de él. Quería recordar todo, cada momento, cada sensación, como si en ese instante todo lo que importara fuera él, como si todo lo que había conocido hasta ese momento hubiera sido una preparación para esto. Nuestro beso se hizo más profundo, y sentí cómo su cuerpo se acercaba al mío, encajando perfectamente, como si fuéramos dos piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. La cercanía de su cuerpo, el peso de su pecho contra el mío, el ritmo acompasado de nuestras respiraciones, todo se fundía en una sola sensación de plenitud y deseo. Sus manos recorrieron mi espalda, firmes y seguras, y yo me perdí en el calor de su abrazo, en la sensación de que, al fin, había encontrado un lugar al que pertenecía, un refugio en el que podía ser completamente yo, sin máscaras, sin barreras. El tiempo se volvió irrelevante. No sé cuánto tiempo pasamos así, abrazados, explorando cada rincón del otro, con un cuidado que solo podría describirse como devoción. Cada segundo que pasaba, me sumía más en esa conexión inexplicable, en la certeza de que esto, fuera lo que fuera, era real, profundo, y estaba destinado a cambiarlo todo. Mis dudas, mis miedos, cualquier pensamiento sobre las consecuencias se desvanecían como el humo, y solo quedaba la certeza de que, en ese momento, todo era perfecto. Finalmente, nuestros labios se separaron, y nuestras frentes se apoyaron una contra la otra mientras recuperábamos el aliento. No había necesidad de hablar. Ambos sabíamos lo que habíamos compartido, lo que habíamos descubierto. Aún sentía el temblor en mi cuerpo, la intensidad del momento ardiendo en mi piel, y su mirada, profunda y sincera, me lo decía todo. Había algo más allá de las palabras en esos ojos, una promesa tácita de que esto no terminaría aquí, de que habíamos iniciado algo que iba más allá de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Me tomó la mano de nuevo, entrelazando sus dedos con los míos, y esa simple acción me llenó de una paz que nunca antes había sentido. Había encontrado algo más que una conexión física. Había encontrado una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. Nos quedamos en silencio, nuestras manos unidas, nuestras respiraciones sincronizadas, mientras el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, dejando solo a nosotros dos, juntos, en ese instante eterno. Sabía que al salir de esa habitación, el mundo nos recibiría con dudas, con miradas inquisitivas y preguntas que no tendrían respuestas sencillas. Pero también sabía que lo que había encontrado en él era algo que no estaba dispuesto a perder. No sabía qué vendría después, pero sentía en lo más profundo de mi ser que, pase lo que pase, este momento quedaría grabado en mi memoria como un recuerdo intocable, un refugio al que volver en los días oscuros, cuando la realidad se hiciera insoportable. Lo miré una última vez, permitiéndome grabar cada detalle de su rostro, cada pequeño gesto, como si estuviera viendo algo sagrado. Y aunque no sabía qué vendría después, estaba seguro de que lo enfrentaría, porque en ese instante no tenía miedo. Había encontrado algo que no podía ser explicado, algo que solo se sentía en el corazón, y eso era suficiente. Nos quedamos en silencio por unos instantes, dejándonos envolver por el eco de lo que acababa de suceder. La habitación parecía haberse vuelto aún más íntima,
como si el mismo espacio entendiera que había sido testigo de algo profundo, algo imposible de revertir. Él aún sostenía mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, y la sensación de su piel era como un ancla que me mantenía en el presente, evitando que mi mente se deslizara hacia el caos de lo que podría venir después. Me miraba con una intensidad que nunca había visto en él, y su expresión era una mezcla de vulnerabilidad y determinación, como si también él estuviera tratando de procesar lo que habíamos compartido. En sus ojos vi reflejadas mis propias emociones, el temor, la emoción y esa certeza que habíamos alcanzado juntos. En ese momento sentí que, pase lo que pase, no estaba solo. Ambos habíamos cruzado esa línea juntos, y ambos compartíamos el peso de lo que significaba. «No me arrepiento de nada», murmuró, su voz apenas un susurro, pero sus palabras resonaron en mí con fuerza. Había algo en su tono, en su forma de mirarme, que me hizo sentir un alivio indescriptible. Por primera vez, alguien me comprendía completamente, sin necesidad de explicar, sin la presión de tener que justificar lo que sentía. Y esa aceptación, esa honestidad, me liberó de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Asentí lentamente, y nuestras miradas se mantuvieron conectadas, como si con ese simple acto estuviéramos reforzando lo que habíamos descubierto. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una promesa silenciosa que no necesitaba palabras. Su pulgar rozó el dorso de mi mano, un gesto sencillo, pero que llevaba consigo una carga emocional tan poderosa que me dejó sin aliento. Sentí que mi corazón se aceleraba de nuevo, no con la misma urgencia de antes, sino con una calma profunda, una paz que hacía tiempo que no experimentaba. Sin soltar mi mano, se levantó lentamente y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, y por un momento dejé que el mundo exterior se desvaneciera por completo. En ese abrazo encontré un refugio, un lugar donde podía ser yo mismo sin miedo, sin juicio. Su calor me envolvía, y sentí cómo mis propios latidos se sincronizaban con los suyos, como si ambos fuéramos partes de un mismo ritmo. Nos quedamos así durante largos minutos, sin necesidad de hablar, dejando que el silencio hablara por nosotros. Era un silencio lleno de significado, cargado de emociones, de pensamientos compartidos que parecían llenar el aire entre nosotros. En ese instante, comprendí que esto iba más allá de lo físico, que habíamos tocado algo más profundo, algo que solo se da pocas veces en la vida. Y aunque una parte de mí seguía temerosa por lo que esto significaría para el futuro, otra parte se sentía segura, protegida en sus brazos, como si nada pudiera romper ese vínculo que habíamos creado. Finalmente, se separó un poco, sin soltarme del todo, y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo sentir expuesto, vulnerable, pero al mismo tiempo, completamente aceptado. «Vamos a enfrentar esto juntos», dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo para mis dudas. No había promesas grandilocuentes, no había palabras rebuscadas, solo la simple verdad de que, cualquiera que fuera el camino que se abriera ante nosotros, lo recorreríamos de la mano. Le dediqué una sonrisa, pequeña pero sincera, y asentí. No había necesidad de hacer planes en ese momento. Lo único que importaba era que ambos estábamos dispuestos a enfrentarlo, a dar ese paso hacia lo desconocido. Y aunque sentía la incertidumbre latente, también sabía que, pase lo que pase, este momento quedaría grabado en mi memoria como un recuerdo inviolable. Nos sentamos juntos en el borde de la cama, nuestras manos aún entrelazadas, y compartimos un silencio cómodo, una especie de calma que me envolvía y que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que podía confiar plenamente en él, que no necesitaba ocultar nada, que no había juicios ni expectativas. Todo lo que éramos estaba en ese instante, en ese pequeño espacio compartido, y eso me hacía sentir que todo estaba en su lugar.
Con el paso del tiempo, nuestras respiraciones se acompasaron y el peso de la realidad comenzó a asentarse de nuevo en mi mente. Sabía que, eventualmente, habría preguntas que responder, complicaciones que enfrentar, pero también sabía que lo que habíamos encontrado valía la pena. Esta conexión, esta certeza, era algo que pocas personas experimentan, y yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Esto, comencé a decir, mi voz apenas un murmullo mientras buscaba las palabras adecuadas. Esto es importante para mí, mucho más de lo que imaginaba. No sabía cómo explicarlo, cómo expresar la mezcla de emociones que me embargaba, pero él pareció entenderlo de inmediato. Sus dedos apretaron los míos, un pequeño gesto de reafirmación que me hizo sentir una oleada de gratitud. Para mí también lo es, respondió, su voz baja pero firme, llena de una honestidad que me hizo sentir una calma inexplicable. No había promesas exageradas, ni declaraciones dramáticas, solo la simple verdad de que ambos habíamos encontrado algo real, algo que, sin importar los desafíos que enfrentáramos, valía la pena preservar. Permanecimos así, mirándonos en silencio, compartiendo un momento que parecía fuera del tiempo, una pausa en la que todo lo demás dejó de importar. Y en ese instante supe que, pase lo que pase, este vínculo que habíamos forjado sería una parte de nosotros para siempre, un recuerdo, un sentimiento que viviría en el fondo de nuestros corazones, recordándonos que habíamos compartido algo único, algo inigualable. Cuando finalmente se levantó, me soltó la mano con suavidad, pero no antes de dedicarme una última mirada, llena de ternura y complicidad. Y aunque las palabras no eran necesarias, sentí que él también sabía que este era solo el comienzo de algo que no se podía deshacer, algo que había cambiado la estructura misma de nuestra relación. Nos despedimos sin dramatismo, sin gestos innecesarios, pero con la certeza de que volveríamos a encontrarnos, de que lo que habíamos compartido sería siempre una fuerza que nos uniría. Mientras lo veía salir de la habitación, sentí una paz y una satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Y, aunque sabía que la vida continuaría con sus complicaciones y desafíos, en mi interior quedaba esa chispa de algo eterno, de algo profundo que ni el tiempo ni la distancia podrían desvanecer. Me quedé solo en la habitación, con la sensación de que había alcanzado una parte de mí que desconocía, un rincón oculto de mi alma que él había revelado sin esfuerzo, simplemente siendo él mismo. Sentí cómo la paz y la calma me envolvían, y en ese instante comprendí que lo que habíamos compartido no solo era un encuentro, sino el inicio de algo que nos acompañaría siempre. Mientras me quedaba sentado en la cama, envuelto en una serenidad inesperada, me permití procesar todo lo que acababa de suceder. Mis emociones seguían revueltas, pero ahora había una claridad nueva, una paz que no recordaba haber sentido antes. Habíamos cruzado un umbral, una línea que nos separaba del pasado y que nos llevaba hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que no sería sencillo, que habría obstáculos y momentos de duda, pero también sabía que lo que habíamos compartido era algo que no podía ni quería olvidar. Los días siguientes transcurrieron como en una especie de neblina, con la cotidianidad tratando de imponer su ritmo, aunque yo sabía que algo en mí había cambiado profundamente. Él y yo no hablamos mucho de lo que había pasado. De alguna manera, no hacía falta. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había un entendimiento tácito, una complicidad que no necesitaba palabras para reafirmarse. No obstante, sentía cómo mi corazón se aceleraba cada vez que lo veía, cómo el simple hecho de estar cerca de él llenaba mis días de una emoción que antes no había conocido. Hubo una noche, unos días después, en la que coincidimos en la cocina, cuando todos los demás ya estaban dormidos. Los dos en silencio, preparando una taza de té, como si esa fuera la cosa más natural del mundo. Sin decir nada,
Me pasó la taza, y nuestras manos se rozaron por un segundo, que se sintió eterno. Nos quedamos así, nuestras manos apenas tocándose, nuestras miradas encontrándose en el suave resplandor de la luz de la cocina. No hacía falta decir nada. Ambos sabíamos lo que ese gesto significaba, la promesa que llevaba consigo. Esa noche, en la quietud de la casa, compartimos un instante que me recordó que no estábamos solos en esto, que lo que habíamos encontrado era real y que, sin importar lo que viniera después, había cambiado nuestras vidas para siempre. No había ninguna certeza, ninguna garantía de lo que el futuro depararía, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Me sentía en paz, y esa paz se convirtió en un refugio que me acompañó durante los días que siguieron. A medida que pasaban las semanas, la vida continuó su curso, y aunque ambos éramos conscientes de lo que habíamos compartido, también entendíamos la necesidad de guardar ese momento para nosotros, de mantenerlo como un secreto íntimo, un recuerdo sagrado que solo nos pertenecía a nosotros. Nuestra relación evolucionó de una manera silenciosa, casi imperceptible, pero cada gesto, cada mirada, cada pequeña interacción estaba cargada de significados nuevos, de promesas que solo nosotros entendíamos. Con el tiempo, descubrí que el amor no siempre necesita ser proclamado en voz alta, que a veces basta con una mirada, con un roce, con el simple hecho de saber que alguien te comprende de una manera que nadie más lo hace. Él y yo compartíamos algo profundo, algo que iba más allá de las palabras y de las definiciones, algo que nos unía en un nivel que no necesitaba explicaciones ni justificaciones. Y así, entre la rutina diaria y los momentos robados de intimidad, aprendí a aceptar lo que sentía, a entender que el amor puede tomar formas inesperadas, que puede aparecer en los lugares más insospechados. Nos habíamos encontrado en un espacio donde la complicidad y el respeto eran todo lo que importaba, y ese espacio se convirtió en un refugio, en un lugar al que podía volver siempre, en cada mirada compartida, en cada silencio que solo nosotros entendíamos. La vida siguió su curso, pero yo sabía que lo que habíamos compartido permanecería siempre conmigo, como un recuerdo que el tiempo no podría desvanecer. Habíamos cruzado una línea, y aunque el camino que se abría ante nosotros era incierto, no me arrepentía de nada, porque en él, en ese vínculo único e inexplicable, había encontrado una parte de mí mismo que ni siquiera sabía que existía, y eso era suficiente.